Bueno, muy buenas noches. Bueno, vamos a empezar aquí, este espacio, de nuevo, este relanzamiento de gestión y algo más, como veníamos habitualmente los días miércoles, ¿no? Es interesante que estamos retomando estas actividades que se habían quedado pendientes por cuestiones definitivamente laborales en algún momento. Habíamos dejado de hacerlo y ya estamos en este momento retomando. ¿Y qué más? Esta noche voy a hacer esta nueva etapa, esta nueva edición de Gestión y Algo Más con una invitada maravillosa que es Bertalú Giraldo, que realmente tuve la dicha de conocer y considero que es una persona maravillosa. Yo la voy a presentar antes de darle entrada, que ya está acá. Bueno, de profesión contador público, ¿ok? Es especialista en contabilidad y finanzas, especialista realmente en NIF, así que hay una cantidad de información importante, gerencia de finanzas y manejo del riesgo. Así que vamos a tener un live bien interesante con respecto a esto que es el día de hoy. Y el tema inteligencia emocional y financiera. Vamos a llegar y darle entrada entonces aquí a mi invitada el día de hoy. Vamos a invitar acá a Bertalú. Vamos a ver acá. No te puedo conectar, ver aquí. A ver. Ahora sí. Por aquí Perfecto. estamos. ¿Cómo ¿Cómo está están? Jesús? Muy bien, excelente. Yo de verdad que muy entusiasmado y que, como dije, esto es una nueva etapa y qué mejor que abrirla junto contigo. Ay, gracias. Un honor para mí que empezar contigo hoy, que relanzas nuevamente gestión y algo más. Y bueno, gracias por la invitación. Berta, yo de verdad, mira, muy agradecido que hayas aceptado esto y hay algo interesante y tú sabes que yo lo voy a decir aquí, ¿no? Yo tomo este tema y lo conversé con Berta. Berta tiene un programa interesantísimo. Y leí el contenido que se trataba y les voy a decir algo, yo quedé enamorado, ¿ok? Del programa. Así que ya van a escuchar porque de verdad esta noche va a haber mucho que aprender realmente. ¿Cómo está Lina? Lina desde Brasil. Este, bien, la pregunta con la cual abrimos, ya yo te presenté, ya tienes pues acá todo este cuadro magnífico técnico, pero aquí está la pregunta de siempre. Que aquí ya no va lo técnico, aquí sacamos el ego técnico de un lado y preguntamos, ¿quién es Bertalú? Mira, Jesús Bertalú es una mujer en constante construcción, una mujer imperfecta, pero que eligió ser feliz porque creo que buscamos muchas veces, la gran mayoría de nosotros los seres humanos buscamos la felicidad fuera, afuera de nosotros y está dentro de nosotros, entonces elegí ser feliz y cuando digo que elegí ser feliz no es porque mi vida carezca de situaciones confrontantes, sino que elegí ver siempre el para qué de cada situación, porque para mí cada situación viene con una oportunidad. Soy una mujer fiel creyente en Dios, apasionada por la transformación del ser, por las finanzas, por el emprendimiento. Soy emprendedora desde los 12 años, de familia de emprendedores en mi casa. Todo el tiempo nuestra alimentación, nuestro postre era de finanzas, de negocios y bueno, mi maestro financiero, mi padre. Así que esa es Bertalú Giraldo. Mira, y yo le voy a poner algo que me gustó a mí muchísimo, es más, lo pueden llegar y ver en la página web de Berta, donde dice que es emprendedora desde los 12 años, instrumento de Dios y mujer apasionada. Esto definitivamente es así. Bueno, verdad, vamos a llegar y empezar acá con lo siguiente. Mira que yo le coloqué como título a esto inteligencia emocional y financiera. Hablemos de estos dos temas, de estos dos términos que uno pareciera como que muy retirado uno del otro.
Eh, sí, Jesús, mira, en cuanto a la inteligencia emocional, creo que deberían enseñarnos a entender este término desde niños y saber qué es la inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional, así como hoy en día se habla tanto de la inteligencia artificial y todo el mundo está hablando de la inteligencia artificial, también debería ser un tema en todos lados la inteligencia emocional. Y es precisamente conectar con nuestro ser, qué sentimos, porque desde niños nos enseñan a qué queremos hacer para tener, pero no nos enseñan a sentir. ¿Cómo te sientes tú con lo que estás viviendo? ¿Cómo te sientes tú con lo que estás estudiando? Y hablo de los más pequeños de la casa a nuestros hijos, porque en ocasiones comenzamos a compararlos o a poner unas expectativas tan altas en nuestros hijos que no les preguntamos realmente qué sienten ellos. Y esto lo conecté una vez, no de la forma que es inteligencia emocional, sino que lo conecté con mi hijo. Hoy mi hijo tiene 19 años, pero cuando tenía 12 años teníamos muchas expectativas con él y él nos dijo, aún yo no sé qué voy a hacer a los 12 años, no me estén presionando. Y eso me impactó a mí porque yo dije, es cierto, es las expectativas de nosotros queriendo que nuestros hijos sean esto, porque los vemos que, en el caso de mi hijo, y él me dijo, no me presiones, déjame disfrutar lo que estoy ahora, pero yo todavía no sé qué quiero ser cuando sea grande. Y ahí entendí que lo iba a dejar con mi esposo, que lo íbamos a dejar que él eligiera y no le íbamos a exigir, sino solo que fuera feliz con lo que él eligiera hacer. Eso hablando de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es importante porque en ocasiones somos inconscientes de nuestras emociones. Y con una entrevista que hace poquito tenía, hablaba precisamente de una depresión que yo tuve, una depresión laboral que se detonó por emociones inconscientes que yo había guardado desde mi niñez y que se detonó con una situación que viví y ahí se derivó una depresión. Esto hablando de inteligencia emocional, entonces la importancia de sí conectar nosotros con qué estamos sintiendo, porque en ocasiones ni siquiera queremos ver qué sentimos, simplemente lo minimizamos y esto ya se va a pasar, pero no empezamos a identificar y a detenernos un momento que estoy sintiendo. Tengo rabia, tengo tristeza, tengo depresión. Se hablan de 6 emociones básicas, pero realmente emociones son muchísimas las que hay. Precisamente un estudio de la Universidad de California hablaban de la importancia de ver todas las emociones que hay, están las básicas, las secundarias, luego vienen otras emociones y podemos hablar más de 500 emociones, porque no es lo mismo ser feliz que estar alegre. Para Jesús ser feliz puede entenderse de una forma y yo digo que estoy alegre, pero de repente el estar feliz para mí puede ser algo más grande. Entonces es empezar a identificar qué realmente estamos sintiendo. Y hablando de la inteligencia financiera, es precisamente conectar. Para mí las finanzas y aprendí a conectar con las finanzas desde el ser y siempre digo que las finanzas son más que números. Las finanzas son precisamente también emociones, porque todos nosotros nos endeudamos o tomamos decisiones financieras por emoción, por emoción. Entonces, la inteligencia emocional, la inteligencia financiera es aprender nosotros a gestionar nuestros recursos económicos y eso también es importante, enseñar ese hábito de gestionar los recursos económicos a través de la planeación financiera, a través del presupuesto, desde ese proyecto importante que se llama hogar, que se llama familia, que se llama mis finanzas personales de Bertalú Giraldo, mi proyecto más importante, yo como ser humano, como persona, cómo voy a gestionar mis finanzas para tener esa libertad financiera y para llegar a esa meta a donde yo quiero ir. Ah, mira, Berta, tienes algo, mira, bueno, yo admiro mucho a tu hijo, yo tuve la oportunidad de verlo de verdad dando una charla magistral y me parece maravilloso, yo lo felicito, ciertamente fue extraordinario, bueno, todos quedamos así enganchados con él. Bien, y mira esto,
nos hablas de que realmente partimos desde el ser y que realmente en la gestión de las emociones parte mucho de esto que estamos hablando con respecto a las finanzas. Entonces, mira esto. Bienvenida, Marinette. Tenemos algo que es importante. ¿Qué tanto preparamos nosotros a nuestros hijos para enfrentarlo, o sea, o para tener una inteligencia financiera emocionalmente, digamos, saludable? No sabría decirte qué tanto los estamos preparando. Yo creo que es muy bajito, si lo llevamos a un porcentaje, creo que es porcentajes muy mínimos, cómo estamos educando a nuestros hijos financieramente, porque recuerda que todos aprendemos del ejemplo. Entonces, ¿cómo es el comportamiento de mis padres cuando salimos de compra? ¿Qué expectativas estamos nosotros cumpliendo? Estamos cumpliendo unas expectativas del entorno para pertenecer a, y eso es lo que nuestro hijo está aprendiendo, esos patrones está aprendiendo nuestro hijo. Si nuestro hijo lo educamos y le enseñamos cómo se debe manejar los recursos que tenemos, bien sea el efectivo o una tarjeta de crédito, y les hablamos a ellos de la importancia de saber utilizar una tarjeta de crédito, el saber para qué voy a adquirir un préstamo, cuál es la finalidad de esto y cómo se va a llevar a cabo. Pero si no le explicamos a nuestros hijos esas cosas tan sencillas, porque no los vinculamos a nuestras finanzas, porque decimos, eso no hace parte de ellos, que ellos ahora estén tranquilos con sus juegos, con sus tareas, con las cosas del día a día, y no le damos esa importancia y esa relevancia a las finanzas. Y las finanzas son fundamentales en la vida de todos los seres humanos, son fundamentales a nivel personal, a nivel empresarial. Si vamos a emprender, la importancia también de nosotros tener claridad que una de las áreas fundamentales de un emprendimiento es la parte financiera. Saber cómo voy a establecer el precio de mi producto, mi servicio. Entonces, si enseñamos a nuestros hijos a cómo utilizar y gestionar nuestro dinero, ¿cómo vamos a hacer? Mira, en estos días, Jesús, aquí yo en mi estudio tengo un tablero y con mi hijo le dije, Alejandro, requiero que me prestes atención que estoy desarrollando esto. Y comencé con él, ¿qué tanto ha cambiado la pirámide cuando hablamos del feudalismo a hoy en día? Y lo llevo a esa reflexión y comencé a dibujarle en el tablero qué se vivió en esa época y qué estamos viviendo ahorita. Entonces, es tomarnos ese tiempo para compartir con nuestros hijos qué se vivía antes, años, muchísimos años atrás, y qué estamos viviendo ahora. Y creo que, Jesús, tú estarás de acuerdo conmigo que, mira, nos vamos a Sócrates, para los que somos coaches. Nos vamos a años y él, seguimos hablando de la importancia del preguntar, del saber preguntar. Bueno, yo pienso lo siguiente, incluso en esta área con respecto a lo que es la inteligencia emocional y relacionarla con todos los aspectos. Bienvenida, Diana, un abrazo. Saludos Bienvenido a todos. Coach. Pienso que pasa lo siguiente. Yo admiro y sigo una persona y es una mentora increíble que para mí es Margarita Paso, paisana tuya. Sí. Y lo que ella dice es interesante. Tú tienes que hacerte las preguntas. Si tú llegas y hablas y estudias y quieres ser y eres coach, y dice, bueno, primero lo que tienes que hacer es algo. Tú te estás haciendo las preguntas correspondientes, te estás haciendo las preguntas correctas, ¿sí? Para ver qué tal, porque la cuestión es que, bueno, es que yo, ¿será que podré? O más bien, ¿será que qué es lo que yo debo hacer para lograrlo? ¿Ok? Y creo que ahí va un poco, porque muchas veces nos frustramos como que muy rápido. La inmediatez de este momento nos está llevando como que a una frustración y eso nos lleva rápidamente a un manejo de frustración como la parte de las emociones y la otra es la parte financiera porque tú dices, bueno, ¿qué importa? Ya lo abandono y no se preocupe. Ya veré qué voy a hacer. Sí. Y esto en el emprendimiento actualmente es una locura. ¿Ok? Porque ahora
entonces tú dices, ¿qué importa? No te preocupes, retírate y emprende. No puedes por la puerta, lánzate por la ventana. Ahora, vamos a ponerlo así. Si nos habláramos en este caso, según tu experiencia, ¿sí? ¿Cuáles son los aspectos, digamos, clave que tenemos que tener a nivel de inteligencia emocional para los emprendedores? Mira, Jesús, para emprender, uno de lo más importante es elegir, pero sobre todo identificar qué me apasiona a mí hacer. Yo tengo que saber qué me apasiona. Cuando nosotros emprendemos solamente por el dinero, entonces empezamos un emprendimiento porque yo veo que a todo el mundo le está yendo bien con este emprendimiento. Entonces yo también voy a emprender en él. Conocer el rubro en el cual voy a emprender. Porque ¿qué tanto conozco? Ejemplo, yo voy a emprender, no sé, una empresa como la de Jesús, que es gestión de calidad y todo este proceso. ¿Y yo qué tanto sé de eso? Ah, no, es que yo veo que Jesús como ingeniero lo hace, el amigo de mi esposo lo hace, o sea, cantidad de personas, y veo que les va bien. Pero ¿realmente a mí me apasiona? ¿O lo estoy haciendo es porque a Jesús le va bien? ¿Realmente conozco ese rubro que voy a emprender? Eso es importante, la pasión, conocer el rubro. Ahora bien, sí, me apasiona, lo conozco, ok, ¿cuál es tu mercado? ¿A quién le vas a llegar? ¿Cuáles son el producto o el servicio con el que vas a empezar a ofertar esa propuesta? ¿Cuántos servicios o productos voy a empezar? ¿Cuál es esa propuesta de valor que me diferencia de las demás empresas o de los demás emprendedores que están emprendiendo en lo que yo, los negocios que ya están puestos en marcha de lo que yo quiero emprender? ¿Cuáles son las cosas que yo veo y como consumidor o como cliente que yo veo que la gente no le gusta? Y ahí yo hacer esa propuesta de valor y esa propuesta competitiva, pero también comparativa de la calidad de lo que estoy entregando, porque hoy en día, pues todos esperamos calidad. Entonces, aparte de la calidad del servicio del producto, ¿qué voy a entregarle a mi cliente? Y tener claro que fidelizar al cliente no es solamente mientras el cliente me compra, sino cuál va a ser la metodología o la política que yo tengo para seguir fidelizando al cliente, porque la venta empieza después de que el cliente compra. Que el cliente se siga sintiendo soy importante para él, porque es más fácil que él vuelva y te haga una segunda compra o te refiera a lo que hoy sigue siendo tan importante, y es esa recomendación o esa venta voz a voz de referidos, que las personas dicen, mira, tuve una buena experiencia con Jesús. Entonces, importante. Otra cosa importante, determinar el precio. ¿Cuál va a ser el precio? Ah, no, es que yo veo que Jesús lo vende en X cantidad de dólares. Yo lo voy a vender también en esa cantidad de dólares. Realmente, tu estructura de costos, tienes una estructura de costos para determinar que ese es el precio que le debes poner a tu producto, tu servicio, y que te va a generar una rentabilidad y te va a generar para tú cumplir también con todos esos costos y gastos que se van a derivar de la operación de tu negocio, de tu actividad. Claro. Y es que de hecho yo pienso algo, no sé qué piensas tú, Berta, pero hay algo. No nos forman para trabajar a nivel presupuestario. ¿No? O sea, yo lo pongo así de claro. O sea, de hecho tú dices, bueno, vamos a ver ingeniería. Y tú ves ingeniería y ves todo, y tú dices, tengo una idea de esto, pero tú no dices, ajá, y presupuesto. Y cómo y te pasa por muchas carreras y tú dices, bueno, pues ya, pues si estamos ahorita en el mundo del emprendimiento, la importancia del emprendimiento, ¿dónde está el presupuesto? Creo que es bastante importante. Incluso, yo pongo esto, y lo escuché en estos días y me llamó la atención, a ver qué opinas tú.
alguien decía, mira, hay que hacer el presupuesto, incluso pensando en la resiliencia emocional. Ujú. ¿Qué opinas sobre eso? Totalmente de acuerdo, Jesús. Mira, es que nosotros, por eso se llama presupuesto. Lo hacemos, es un supuesto. Y podemos generar lo que hablamos en un principio, una expectativa. ¿Qué pasa? Correcto. ¿Qué pasa luego entonces cuando yo me genero esa expectativa y estoy seguro de que sí se va a dar eso y nos vamos a marzo del 2020? Ese presupuesto que las personas hacen ese primer trimestre y que en ese primer trimestre se presentan como todas las cosas y esa planeación estratégica y se va estructurando todo para lo que va a ser el año y llega pandemia. Muchas personas en su presupuesto, en su planeación y en su operación no tenían una provisión para estos eventos fortuitos como fue la pandemia. Muchas empresas, muchos emprendimientos tuvieron que cerrar. Aunque el gobierno en muchos países apoyaba y brindaba un apoyo económico o reducían ciertos impuestos, la carga tributaria, eso no fue suficiente y no tenían el flujo de caja para mantenerse en el mercado. Entonces, ¿cómo yo estoy resiliando ese presupuesto que hice con esa expectativa y se me presenta estas situaciones que yo no tenía en el presupuesto? Y algo que tú hablabas ahorita, cuando hablabas de las preguntas y todo esto, y los tiempos que vivimos hoy que son muy cambiantes, por eso es que hoy vivimos en unos mundos que han cambiado o en unos escenarios que son totalmente diferentes después de la pandemia. Antes nos manejábamos en unos escenarios Bani, hoy nos manejamos en unos escenarios VUCA, si es Bani, VUCA, Bani ahorita, porque somos frágiles. O sea, todo va cambiando, lo que es hoy ya no es mañana. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a estar preparados para esos momentos que teníamos una expectativa de que eso se iba a cumplir, ese presupuesto se iba a cumplir y no se cumple? ¿Cómo vamos nosotros como personas, vamos a ser resilientes con esa situación? Pero aparte de eso, ¿cómo vamos a bajar esa resiliencia si tenemos un equipo? Para que nuestro equipo no se sienta frustrado, molesto, o que tú incluso no le pases esa frustración y esa molestia a través de tus emociones a tu equipo. Exactamente. Dice, bueno, mira, le doy bienvenida a todos los que se van uniendo. Muy buenas noches, bienvenidos a los que van a estar viendo esto en diferido. Perfecto, bienvenidos realmente. Y unimos una pregunta con otra. Yo tengo acá una pregunta que dije, esto tengo que preguntárselo a Berta porque sí, y la voy a leer así tal cual. ¿Qué consejos puedes ofrecer para equilibrar, fíjate esto, la ambición financiera que siempre lo tenemos en un emprendimiento, incluso como personas, ¿ok?, con la salud mental y emocional, que realmente el mundo del emprendimiento, incluso el laboral, en este momento tan demandante? Mira, Jesús, yo creo que uno es hacer precisamente ese análisis y generar esos objetivos financieros que se ajusten a la realidad, que se ajusten a la realidad de lo que tú crees que tu empresa, tus servicios y tu equipo pueden alcanzar. Y con esto no estoy diciendo que nos quedemos cortos, porque siempre hay que ponernos objetivos o metas retantes. ¿Qué vamos a hacer y generar toda esa planeación y esas estrategias para cumplir esos objetivos? Pero también trabajar las emociones y revisar cómo nosotros estamos gestionando nuestros pensamientos cuando las cosas nos están dando, cómo nos estamos autogestionando para cumplir las cosas y cómo vamos a reaccionar frente a lo que no se cumple, cómo es nuestra reacción. Y es la importancia de nosotros empezar a conocernos, cómo sentimos. Mira, yo desarrollé una herramienta que se llama Liderando desde el Ser. Y precisamente esa herramienta Liderando desde el Ser, que se llama Liderando, de caminar,
líder ando desde el ser, y es precisamente cómo genero una planeación partiendo de las emociones. ¿Cómo voy a reaccionar para que mi equipo pueda fluir y acompañarme a cumplir esos objetivos desde la emoción? ¿Cómo estoy empoderando a mi equipo para que se sientan tranquilos también de generar ideas para que esos objetivos financieros se cumplan? Porque en ocasiones nosotros, como líderes o como emprendedores, no permitimos que otras personas nos den ideas, porque creemos que ya, si esta persona viene a darme ideas, no. Mira, yo soy una mujer que me encanta, y yo me he declarado aprendiz de por vida, porque siempre digo, yo todos los días aprendo, yo no soy experta en nada y todos los días aprendo. Y mira, no sabes en ocasiones cómo extraño los consejos de mi padre, y yo digo, si mi papá hoy en día, porque mi papá está vivo, pero mi papá tiene Alzheimer, entonces pues mi papá ya él no, prácticamente él no habla. Y mi padre no fue ni un solo día al colegio, pero su experiencia de vida, hay que aprovecharla al máximo. Entonces nunca restemos importancia a la experiencia de las personas, más allá si tienen estudios o cuál es la condición. Generemos ese equipo y generemos esas ideas y recibamos esas ideas de todos para que podamos nosotros cumplir ese presupuesto, pero también cuidar nuestra salud mental. Porque mira, Jesús, algo importante, nosotros como líderes, porque todos somos líderes, tenemos una responsabilidad inmensa, y es que tenemos un poder. ¿Y sabes cuál es ese poder que tenemos? El poder de construir o de destruir personas y empresas. Ciertamente es importantísimo. O sea, y mira lo que tenemos acá. Voy a leerte acá algo que bueno, aquí Zuleima, bienvenida. Y nos dice, una estrategia es realizar un mapa organizacional, balance emocional. Sí, exactamente lo que nos decía Berta, liderando, gestionando mis emociones y la de mi equipo. Súper. Mira esto. Yo creo que hay personas que ya cuando entran en un emprendimiento o están gerenciando una organización, ya nos ubicamos en aquel líder que está cartonado, como decía yo en estos días, que tú sabes, le tiene la regla, esto sí lo tienes, ok, tienes esto, sí lo tienes, sí, esto lo tienes, pero tú dices, bueno, y cuando llegas a terreno, cuando tú llegas al campo a llegar y desarrollarte, obviamente que lo primero que sale es lo que tú decías, sale mi vivencia, mi experiencia, porque no podemos ser divididos, de que eso de que deje los problemas en las puertas, lo de su casa, déjelo en su casa y déjase para acá adentro, eso es mentira, es indivisible, ¿ok? Entonces, veamos, emocionalmente, porque esas son las condiciones de las emociones, llegar y tener, ciertamente, ingresar a una gerencia o a un unidad de emprendimiento, realmente desde un punto de vista que no corresponde, ¿ok? Porque tú dices, bueno, ¿cómo yo voy a generar un bienestar financiero si yo emocionalmente estoy casi que destruido o complicado? Entonces, una persona así no podría hacerlo? Entonces, yo lo pongo así de esta manera. Y veo esto. La pregunta aquí sería, ¿cómo influyen realmente las emociones en la toma de decisiones financieras? ¿Ok? Podemos tener resultados más sólidos si tenemos digamos, una inteligencia emocional más saludable. Yo creería que sí, o sea, sí podemos tener, porque vamos a gestionar mejor nuestras emociones. Cuando nosotros estamos en equilibrio emocional, creo que generamos unas ideas con más poder, o sea, con una estrategia de poder hacerlo, que cuando no gestionamos nuestra emoción, porque ahí vamos trabajando desde la parte reactiva, sin hacer un análisis previo de realmente qué sí puedo comprometerme a hacer y que no afecte mi emoción, que no afecte mi reacción para cumplir ello.
Entonces, yo creería que sí es importante gestionar las emociones para tener ese cumplimiento financiero, para cumplir eso, porque es que, Jesús, mira, lo que te decía ahorita, tomamos decisiones por la emoción y estas decisiones pueden ser buenas, pero también pueden ser malas decisiones porque lo hacemos desde la manera reactiva y no desde el análisis. Entonces, siempre estamos tomando decisiones desde la emoción, pero ¿desde cuál emoción y desde qué estado emocional lo estamos haciendo? Correcto. Yo te voy a invitar a hacer algo. Yo quiero que tú me comentes cómo tú llegaste hasta donde llegaste en este momento. ¿Qué te llevó a ti a decir, bueno, yo voy a transformarme en esta persona? Yo quiero que tú cuentes eso acá. Bueno, mira, Jesús, justo ya lo había compartido y lo he compartido mucho. ¿Y qué me llevó a mí en ser la mujer que hoy soy? Es una depresión laboral. Precisamente, y por eso mi frase de el líder tiene el poder para construir o destruir personas y organizaciones, y es precisamente por el liderazgo. No es que la persona hizo que yo, fue que Berta no había gestionado bien sus emociones cuando era niña y se detonó con este liderazgo, se detonó en Berta muchas emociones que yo le digo me quebraron y me llevaron a una depresión que casi me lleva a la muerte también. Y de allí, pues yo siempre digo que elegí a Dios como mi socio, le pedí a Dios que me acompañara en este proceso porque no era sencillo, le pedí a Dios que me ayudara a ver el para qué de lo que estaba viviendo, porque yo no entendía lo que estaba viviendo. Y es ahí cuando nosotros no preguntamos o decimos el para qué de las oportunidades que Dios nos brinda, sino que vemos el por qué a mí. Y cuando decimos el por qué a mí, nos empezamos a victimizar y nuestra mente empieza a nublarse y no vemos con claridad la ruta, la senda, el proyecto que Dios tiene para cada uno de nosotros, porque nos victimizamos y hacemos a todo el mundo culpable y nosotros víctima. Y cuando empecé a tomar el control, a ser protagonista de que no era alguien, sino que era yo, y empecé a revisar mis emociones, mi historia, qué me había pasado a los 8 años, pérdida trágica de mi hermano, tomé una posición o un rol emocional de que no sufriera mi papá y mi mamá, porque los vi sufrir en ese momento cuando yo tenía 8 años, y ahí me empecé a callar mis emociones. A mis 39 años entro en esa depresión, pero gracias a Dios salgo y empiezo a trabajar el para qué, y empiezo a revisar qué requiero. Empiezo a hacer, como buena contadora, hacer un inventario de mis dones, de mis habilidades, qué requiero yo aprender. Tuve la oportunidad de conectar con el desarrollo personal, el desarrollo humano a mis 20 años, y dije, esto me gusta, pero no me fui a ese estudio porque ahí yo estaba más en el hacer para el tener y elegí que me daba más rentabilidad. Entonces elegí, voy a estudiar esto, voy a hacer esto, y no había conectado con mi pasión. Y por eso les decía que para emprender, importante conectar con nuestra pasión. Y ahí, en medio de esta depresión o saliendo de este proceso de esta depresión, empiezo yo a conectar con mi pasión, con mis emociones, empiezo a ponerle a Bertalú varios ingredientes que requería para transformarse, para seguir trabajando en mí. Por eso te decía en un principio, soy una mujer en constante construcción. Todos los días me construyo, todos los días para mí son una oportunidad, y siempre digo gracias Dios por este nuevo nacer, porque todos los días nazco para emprender un nuevo día y elegir qué quiero hacer. Y cuando yo digo conectemos con nuestra pasión, no quiere decir que esa pasión no pueda cambiar. Yo a mis 20 años mi pasión era la contaduría y yo quería ser la contadora y quería hacer esto, y a mis 39 años cambió. Y yo dije, ya quiero todo esto, transformarlo y cambiarlo y acompañar a personas, las finanzas desde el ser, el emprendimiento desde el ser, y en tener esa transformación que se conecten de manera consciente de quiénes somos, qué siento, qué quiero y hacia dónde voy. Ahí ya empiezo
a vivir de una forma diferente, hacerme responsable que cuando alguien tiene cierta actitud hacia mí, no es la persona, es simplemente ver qué requiero yo aprender de esta situación, porque cada persona es un maestro de vida. Entonces, para mí, cada persona en mi caminar, yo hoy en día los veo como mis maestros y yo digo, wow, es que gracias Dios por estos maestros que me regalan para la maestría de vida que yo a diario tengo que seguir construyendo. Y esto, Jesús, esta maestría es para nosotros mismos, para vivir tranquilos, para vivir felices, para vivir en paz, para vivir en equilibrio y sobre todo para tener ese bienestar mental. Y eso, y mira que esto, la palabra que acabas de decir, bienestar, porque ahí es donde entramos y creo que es algo interesante que hicimos en días pasados, porque cuando hablamos del emprendimiento y hablamos de este ser, que ya lo has descrito correctamente como lo tenemos, y yo considero que hay mucha gente que no entiende, y es bueno explicarlo un poco, porque pasamos de estos tres términos, pasamos al hacer, ¿no? Y cuando decimos, bueno, esto de hacer, hay gente que tú la ves que todos los días sale con su emprendimiento, sí, yo quiero, y yo hago, y yo hago, y yo hago, ajá, pero ya, y a fin de mes, ¿qué sucede? ¿Okay? Entonces tú trabajas, y tú, oye, pero no entiendo, mire, yo tengo clientes, tengo fidelizados, me pasa, pero no, como dicen en Venezuela, no le veo el queso a la tostada, ¿ok? Nunca vieron la arepa. Entonces tú dices, bueno, ¿y qué pasó aquí? Correcto. ¿Qué consideras tú que les pasa a la mayoría de las personas que están dentro de esto? Que tú dices, bueno, están haciendo, pero no ven, no terminan ¿cómo dice? De formar y edificar sus negocios como tal. Creo, Jesús, que ahí lo que te decía, hacer el inventario, hacer ese inventario de mi emprendimiento, qué estoy haciendo, para dónde voy, pero partiendo desde, o sea, si mi emprendimiento que empecé me apasiona, estos productos, este servicio que estoy entregando me apasiona, me gusta, porque el ser es nosotros, nuestro sentir, el hacer es aquello que vamos a hacer. Entonces, pongo el ejemplo de Bertalú. Bertalú, ¿quién es? Una mujer que eligió ser feliz, que me apasiona el desarrollo humano, que me apasionan las finanzas. Esa es mi pasión, eso me gusta a mí. Eso es lo que me apasiona, hablando del Ikigai, que es una herramienta también súper poderosa para nosotros, los emprendedores, conectar precisamente con ese emprendimiento y con esa pasión. Pero sabiendo quién es Berta, qué me detona, qué me molesta, ok, me molesta esto, entonces yo cómo reacciono frente a la crítica, cómo reacciono frente a cuando mi familia me dice que no lo voy a lograr, que soy una soñadora, cuando mis amigos me dicen que soy una loca, que cómo se me ocurre esa idea de negocio y todas esas cosas, cómo yo reacciono y cómo me paralizo y digo, no lo voy a hacer, es que ya me dio miedo, ya me dio vergüenza, y el hacer es precisamente el accionar, cómo planeo llevar a cabo esa idea de negocio, cómo voy a estructurar esa planeación, dónde voy a empezar, qué voy a hacer, cuáles van a ser mis socios, y ahí una de las herramientas también es el modelo Canvas. Ahí en esos 9 cuadrantes, ahí podemos empezar y ahí tenemos todo para emprender, para ese hacer, cómo me voy a asociar, con quién lo voy a hacer, cuál es mi mercado objetivo, para luego ¿qué? Tener que ese bienestar, que yo siempre digo que el ser y el hacer, eso viene por... O sea, es la consecuencia el tener. Ya eso llega en automático, el tener, cuando nosotros, pero lo importante es todos los días vivir en gratitud, vivir felices, vivir contentos. El emprender no es sencillo, el emprender es retante, porque hay mucha incertidumbre. Lo que nosotros creemos, que era lo que decíamos, que nos hacemos una expectativa de lo que podemos lograr y qué es lo que realmente pasa. Así como cuando hacemos un presupuesto y somos emprendedores y no tenemos una fuente fija, como es un empleo, como es un salario, todos los meses nos llega, pero cuando somos emprendedores
y tú dices, ok, espero en este mes cerrar el negocio que hice con esta persona, llevar tantos charlas, talleres, conferencias, asesorías, y ese contrato que tú pensabas que ibas a firmar de las asesorías, que son lo que tú dices, este mes lo hago, mi agosto, como decimos aquí en Colombia, la persona te dice, Jesús, mira qué pena, pero es que mi socio me dijo que su hermano, que un familiar, que su amiga, que esto, y se los vamos a dar. ¿Cómo reaccionamos nosotros frente a eso? Entonces, ese es nuestro ser. ¿Cómo voy a reaccionar frente a esos eventos que se presentan en eso que ya yo tenía planeado? Entonces, ese es el ser, el hacer, el tener, y cómo yo voy en ese hacer generar diferentes líneas, diferentes fuentes de ingreso para no depender de una sola y minimizar un poco esa incertidumbre de no solo depender de una sola fuente de ingresos. Sí, mira que esto es interesante. Te voy a comentar esto, porque yo voy a subir el video mañana, pero hoy, particularmente el día de hoy, yo estaba haciendo una auditoría el día de hoy, ¿ok? Y haciendo esta auditoría el día de hoy, fui a un sitio maravilloso el lugar, ¿ok? Yo digo, bueno, para nadie es un secreto que a mí me encanta el campo, que me encanta el llano, soy un hombre enamorado del llano. Y me toca hacer esta auditoría en este lugar, ¿ok? Es un viñedo hermoso acá en Chile, pero es un túnel vegetal que me recuerda parte de lo que viví yo en Venezuela. Y llegar al sitio, empezar a hacer la auditoría, pasó el día tan rápido, ¿ok? Pasó un día de conversaciones tras conversaciones maravillosas y tú dices, bueno, yo lo pongo así, yo le doy gracias realmente a mi trabajo porque aparte del hacer y el tener, en este hacer tengo algo que es maravilloso, que es vivir momentos como este. Y yo decía, esto es lo sabroso de mí, o sea, de parte, dice, de la consultoría que me brinda realmente mi trabajo, que es conectar con tanta gente maravillosa que le apasiona realmente lo mismo que a mí. ¿Ok? Entonces, muchas veces nos enfrascamos y mira esto, no sé, sí, ciertamente financieramente necesitamos que la caja suene, que haga clean, clean, perfecto, y eso está bien, eso es correcto, porque para eso realmente nos accionamos, pero ¿no crees tú que la caja empieza a sonar mejor y más seguido cuando tú tienes un tipo de conexiones como la que por lo menos tuve yo, por ejemplo, el día de hoy? Claro. Totalmente, Jesús, o sea, cuando nosotros hacemos, porque es que le estamos poniendo esa energía. Yo siempre, y no solamente lo digo yo, sino que eso lo dicen muchos escritores y muchas personas que se dedican también a las finanzas, y es, el dinero es energía. Entonces, precisamente, ¿qué energía yo le estoy poniendo a lo que estoy haciendo? Esa energía del amor, de la pasión, de las ganas, me conecto. Y tú dices, es que si a mí no me pagaran, si yo no necesitara que mi caja sonara, igualito lo haría. Eso, yo creo que ahí cuando conectamos y sabemos que conectamos con nuestra pasión, cuando tú dices, es que lo que hago, yo me divierto, yo puedo pasar horas haciendo esto, hablando de esto, y lo disfruto. Y aparte de eso, va a sonar la caja. Exacto, dice, mira, como dice aquí Zuley, me dice, pero ¿qué hago con que la caja suene y no me siento motivado con lo que hago? Bueno, pero es que realmente suene la caja, pero lo que yo considero es que suene la caja, pero lamentablemente se vuelve como que sale agua todo lo que tú puedas llegar a hacer, porque simplemente no te sientes motivado a estar en ese día a día. Y es donde yo voy. Hay algo interesante que tú decías, bueno, Dios, decía, Dios, bueno, y entonces, yo estoy acá, muéstrame, dame la situación, en vez de que, porque a mí. Y aquí yo conecto con que realmente entonces debemos tener siempre, vivir en plenitud, sí, exactamente. Hay que tener algo interesante en este caso, que es que yo tengo algo que uno debe hacer, primero la autenticidad, y ahí vamos desde la parte del ser, tengo estos tres principios. Alegría, porque yo pienso que nada puedes hacer molesto, eso es imposible, o sea, tú no puedes hacer la cosa bien estando molesto.
Pero vamos a la tercera, que es entusiasmo. Y cuando dice, bueno, cuando hablamos de entusiasmo, la palabra bien lo dice, que es una palabra compuesta y dice que es Dios en ti. Y bueno, que la palabra se viene desde el griego y era la que se le daba a aquellas personas que arreglaban los ejércitos y tú sabes, vamos a la lucha y todo aquello. Y decían, bueno, no están poseídos por los dioses. ¿Ok? Y yo creo que ciertamente una de las cosas importantes para balancear la inteligencia emocional y la inteligencia financiera definitivamente es la fe, ¿cierto? ¿Qué crees tú, Berta? Totalmente, Jesús, totalmente. La fe, como dice la Biblia y como dice, mueve montañas. Si tenemos fe del tamaño de un granito de mostaza y hablamos de fe, es esa fe en lo que tú creas. En mi caso y en tu caso sé que creemos en Dios, pero es tener esa fe ferviente de que las cosas se van a dar y esa fe en lo que yo estoy haciendo, esa fe en ese emprendimiento, porque cuando tú empiezas a tener esa fe, esa confianza, eso va a funcionar, eso va a conectar con las personas porque es la energía de tu fe puesta en ese proyecto, en esa idea, en ese producto, en ese servicio, en lo que tú estás haciendo, cómo lo estás haciendo y cómo lo vas entregando, porque cuando hay fe, hay alegría. Cuando hay fe, hay esperanza. Cuando hay fe, hay todo. Y fíjate, Jesús, que la palabra fe es finanzas y emociones. Exacto, finanzas y emoción, exactamente. Hoy ya tenemos ya, ciertamente, mira. Y hablando de algo importante, porque bueno, hay algo interesante en este momento, que todo el mundo y seguimos con la inteligencia artificial y todo aquello, ¿no? Y tú dices, bueno, pero la inteligencia artificial no va a poder cambiar la inteligencia emocional. O sea, importantísimo que eso no lo va a cambiar. ¿Tú crees que en este momento las personas que están emprendiendo deberían temerle a la inteligencia artificial o deberían llegar a asumirla, a tener como que un partner, un socio allí que los apoye para su emprendimiento? Mira, Jesús, casualmente hoy estaba en un evento y hablaba con el director de Plaxi, de esta plataforma educativa, y Jex, que él se llama Jex, precisamente nos hablaba de la inteligencia artificial y comencé con él a hablar sobre este tema y le decía, mira, muchas personas creen que la inteligencia artificial viene a eliminar, a quitarnos esto, y yo creo que es una oportunidad, y me dice, precisamente de eso ahorita les voy a hablar, y nos hablaba de eso, y nos ponía varios ejemplos de lo que es la inteligencia artificial y que sí debemos tenerla nosotros como emprendedores a nivel empresarial porque es un apoyo, pero él decía, no hay que confiar 100% en ella porque se equivoca, toca revisar. Entonces nos compartía que cuando él vino aquí a Colombia y empezó y dijo, voy a utilizar la inteligencia artificial para que me busque dónde vivir. Y le dijo que quería. Entonces le ubicó todo. Aquí mi perrito está inquieto. Y le ubicó todo. Los metros del apartamento, todo, perfecto. Y le mandó el link. Y cuando va al link, no existía. Entonces, él nos compartía que la inteligencia artificial es importante. Sí es importante para todos nosotros, no nos va a reemplazar, porque la inteligencia artificial, ellos no manejan emociones, no manejan lo que tú y yo manejamos, y ese es este calor humano, esta habilidad para nosotros conectar con una sonrisa. Simplemente la inteligencia artificial te dice, no se te olvide que soy una inteligencia o que soy una máquina, y esto. Entonces, es importante nosotros tenerlo como aliado, no tenerle miedo, simplemente debemos integrarla, aprender de ella, sacarle el máximo provecho a la inteligencia artificial, pero también teniendo en cuenta que tiene sus errores, pero sí va a venir o ya llegó para apoyarnos en muchas cosas, en muchas ideas, porque nos va a dar ideas o nos da ideas de lo que queremos, de lo que deseamos crear, y nos podemos apalancar con ella para diseñar muchas cosas en nuestro emprendimiento o en nuestras empresas.
Bien, perfecto. Berta, de verdad que, bueno, muchas personas le temen realmente a la inteligencia artificial. Y esto no es nuevo. O sea, lo que yo digo, yo por lo menos que le tienen miedo al chat GPT, yo siempre he dicho que eso para mí es un Google, siempre lo he dicho. Yo lo mantengo de que esa es la forma, simplemente es otra manera de llegar y poder hacer el trabajo. Berta, 3 consejos para los emprendedores desde el punto de vista emocional y financiero que quieras tú dejarles esta noche. Uno, emprendan desde lo que les apasiona. Empiecen a conectar con aquello que te apasiona y la forma es, haz una lista. Una lista de todas esas ideas que se te vienen a la mente y que te apasionen. Y de allí elige cuál es la que más te apasiona. 2, pregúntale a tu entorno, a tu familia, a las personas que te quieren, solo a las personas que te quieren, te valoren, esas, como dice Marian Rojas, esas personas vitamina, y que yo les digo esas personas multivitamina, pregúntales para qué eres bueno, qué ven en ti que tú eres bueno, y te llevas unas experiencias increíbles y ahí también es la ventana de Johari. Eso que nosotros no sabemos de nosotros, pero los demás nos hacen ese feedback, que es esa parte oculta que nosotros no estamos viendo. Entonces pregúntale a los demás en qué eres bueno. 3, revisa tus emociones. Revisa y despiértate cada día haciéndose chelicks de cómo me siento hoy para emprender mi día. Emocionalmente, ¿cuál es la emoción que estoy sintiendo hoy? La puedes cambiar. Y esto, Jesús, cuando yo empecé a trabajarlo en despertarme y conectar con la emoción, en momentos nosotros lo hacemos de manera automática. Un día me levanté contenta y feliz, como todos los días. Yo, desde que vivo en mi felicidad absoluta, me levanto contenta y feliz. Y hubo algo que detonó en mí la molestia. Y es que encontré, les voy a compartir lo que me detonó la molestia, y fue que bajé y la cocina estaba mojada, o sea, húmeda, había agua allí y eso me molestó. Y inconscientemente, o sea, eso en el momento yo no me di cuenta que a mí me había molestado ni nada, sino que yo hice mi café y mi esposo me habló, y cuando mi esposo me habló yo le respondí de una forma que él me dijo, ¿qué te pasa? Y ahí yo conecté en que esta situación había detonado en mí la molestia. Y empecé a gestionar y yo dije, ven, ¿verdad? Y yo, o sea, ¿por qué me tengo que molestar por esto? Y esto va a impactar a las personas que están en mi entorno. Y de una vez me hice consciente para gestionar, o sea, no pasa nada, se seca y listo. Pero de manera inconsciente, nosotros podemos reaccionar con las personas que están en nuestro entorno familiar o a nivel empresarial. Entonces, esos serían los 3 consejos, Jesús. Este es importante. Maravilloso, Berta. Bueno, yo no me queda más nada que decirte. Muchísimas gracias. Primero, por todo esta. Para mí, esto es una clase magistral. O sea, realmente, esa es la verdad. No me quiero despedir sin antes lo siguiente. Primero, un agradecimiento por ello. Y cómo podemos contactar a Berta Lu, cómo podemos hacer. Yo les invito, por favor, por ahí tenemos el programa, Berta. Tú sabes que yo estoy ahí anotado de primero en el programa como tal. Bien, ¿cómo te podemos encontrar? Páginas web, contacto, ¿cómo hacemos? Sí, claro que sí, Jesús. Me pueden encontrar en todas mis redes sociales, Berta, @Bertalu Giraldo. Berta sin H y Giraldo con G de genio, que era el programa que Jesús decía. Entonces, ahí me pueden encontrar en todas las redes sociales. Mi página web de la empresa es www.asgcon, así como suena, asgconrix.com. Ahí van a encontrar toda la información, los servicios que tenemos, los servicios de la academia, toda nuestra oferta educativa y también servicios gratuitos que hacen parte de una de las marcas que tengo, que es Conectando con tu Genio Financiero. Pues exactamente. Atentos por allí, que en YouTube pasen por
a ver todo lo que está publicado allí, porque ahí hay material interesantísimo e importantísimo. Berta, de verdad que nuevamente muchísimas gracias. Un abrazo desde acá, desde Chile hasta Colombia. Estás en Colombia ahorita, ¿no? Sí, aquí en Colombia, aquí en Colombia. Próximamente iré por allí en un país muy cerca. No, y si yo pregunto, y de repente, no, estoy en México. Y yo, está bien. Entonces, sí, bueno, después estamos en Colombia. Un Sí. abrazo enorme, que estés muy bien, un abrazo a tu familia. Y bueno, como digo yo, ya nos vamos a ver y próximamente vamos a estar anunciando el próximo Gestión y Algo Más, que va a estar también buenísimo. Y como siempre, adelante siempre rumbo norte y nos vemos en el pentagrama de la vida. Que tengan muy buenas noches. Chao, chao. Chao, chao. Gracias, Jesús.